pero ahora se han vuelto a autorizar nuevas plantaciones de blanco y al abrigo de esa autorización es cuando hemos plantado esas viñas jóvenes. Entonces ahora la tenemos que manejar con muchísimo cuidado porque se nos ha abierto una brecha muy grande en la edad del viñedo, con lo cual, aunque tenemos algunas viñas que nos producen menos de 3.000 kilos por hectárea, cuando en Rioja están autorizados 9.000 para variedades blancas, pues aunque tenemos algunas que nos producen menos de 3.000 kilos por hectárea, no las arrancamos. Porque no podemos, porque entonces luego no tendríamos más que uvas de viñas jóvenes. Claro. Entonces tenemos que volver a recuperar ese equilibrio que se nos descompuso pues con aquellos años en los que los blancos viejos no eran demandados. Pero que nuestro padre, como os he explicado en la bodega, se empeñó en mantenerlos. Y todos estos son... Esta es una Malvasía. Todos estos son... Muy vieja también. Todo viñedos, sí, los blancos, eso, o son muy viejas, del orden de los 70, 80 años, o son esas nuevas jóvenes. Pero ya veis dónde las plantamos, buscamos las zonas altas. Sí. Y esa historia empezó hace 140 años. Sí, en el año 1877, que llegó mi bisabuelo. Mi bisabuelo había nacido en Santiago de Chile, era hijo de migrantes alaveses y cuando tenía 14 años volvió a España. Volvió con su hermano Fernando, que era un año más joven que él, para estudiar, porque evidentemente sus padres no tenían muchos recursos, por eso habían emigrado a Chile. Pero también en Chile tenían dos tíos que eran presbíteros, que eran religiosos y que tenían una situación económica más desahogada y le facilitaron los estudios aquí con los jesuitas en Orduña. Sí. Lo que pasa que el bisabuelo, que era un hombre inquieto, se enroló en el ejército carlista. Aquí en el siglo XIX España sufrió la revolución. Dos guerras civil. 2 guerras y media, digamos, porque una fue casi más una revolución que una guerra, pero las guerras carlistas, ¿no? Que era un problema sucesorio al trono. Los carlistas no querían que se aboliese la ley sálica que no permitía reinar a las mujeres. Pero sin embargo, llegó al trono la reina Isabel II y los carlistas pues se levantaron en armas, ¿no? En realidad fueron guerras también que estaban un poco contaminadas pues por los privilegios también que tenían determinadas zonas, los fueros del País Vasco, en Navarra, y al final bueno, el caso es que mi bisabuelo abrazó la causa carlista, que era la tradicional, y perdió la guerra. Luchó en la última de las guerras carlistas, las perdieron todas, y acabó en el exilio en Francia. Y ahí es donde entró... ¿En Francia? En Francia, sí. Y ahí en Francia es donde entró en contacto con el mundo del vino. Conoció a un alsaciano que se llamaba Armando Jeff, que le propuso trasladarse de nuevo a España y venir a Haro, porque Armando conocía el negocio que estaban haciendo algunos franceses en esta zona que habían venido huyendo del oidio y la filoxera. Y bueno, pues los viñedos bordeleses estaban arruinados por esa plaga y por esas enfermedades, pues se dedicaban aquí a comprar vinos, criarlos un poco y a través del ferrocarril los mandaban a Bilbao, y en Bilbao se embarcaban para Francia. Y ese es el motivo por el que mi bisabuelo llegó en el año 1877 con su socio alsaciano, con Armando Jeff, y se instalaron en donde estamos actualmente, en el barrio de la Estación. Sí. Todas las bodegas más antiguas de la zona están en ese entorno, que es alrededor de la estación de trenes, porque nacieron al abrigo de ese comercio con Francia. Porque la filoxera no ha pasado aquí. No, sí, la filoxera luego llegó aquí. Sí. Ah, llegó también. Sí, la filoxera... es que la filoxera vino de América pero no llegó en todo, ¿no? Que tenía un suelo que no...
Hubo algunas zonas a las que no... Con más arena, a las que no afectó, pero es más por eso, por una cuestión de dafología, porque al final la filoxera está presente en toda España, sí. Pero los suelos arenosos evidentemente son menos adecuados para su desarrollo. Pero la filoxera llegó aquí también, llegó a mediados del siglo XIX, entró en la península ibérica, por Málaga, por Portugal, luego España por Salamanca, y a finales del siglo XIX, principios del XX, llegó a La Rioja también, y supuso un desastre. Para España supuso un desastre tal que desaparecieron más de 1 millón de hectáreas, lo cual provocó además graves problemas económicos y hambrunas, pobreza, sí. y movimientos demográficos, ¿no? Y emigración. Y luego, bueno, pues poquito a poco se recuperó. ¿Y el negocio en el tiempo de su abuelo resultó bien para él? ¿No? Sí, al principio sobre todo. Sí. Al principio sobre todo, cuando comerciaba con los vinos a granel con Francia. Sí. En aquel momento, ese fue un momento dulce, porque todo lo que criaban lo vendían rápidamente. Lo que pasa que en el año 1892 Francia recuperó los aranceles sobre los vinos españoles y ese negocio se hundió. Sí. Y muchos, los franceses que se encontraban en el entorno del barrio de la Estación en Haro, la mayor parte de ellos se marcharon. Era vino que se vendía a granel, era vino de bajo costo era y todo. Vino, bueno, lo vendían bien, porque al final el destino era Burdeos. Sí, pero hoy... Y lo vendían bien, pero evidentemente, sí, los costes eran más bajos, el negocio era muy bueno, y sobre todo es que Burdeos asimilaba todo lo que llegaba. Sí. Pero hoy es totalmente distinto, ¿no? Es un vino para expertos, un vino que la gente habla en todo el mundo y todo. Tu abuelo seguramente le gustaría mucho de saber lo que pasó ahora, ¿no? A mi bisabuelo, sí. Probablemente. Hombre, nosotros somos muy distintos a él. Somos muy distintos en el sentido que mi bisabuelo era un visionario y era un hombre muy moderno. Sí. Y él abrazó las técnicas tanto de cultivo como de elaboración más modernas del momento. Es cierto que entonces el cultivo, no solo en La Rioja, sino en España, estaba muy atrasado, y de hecho vivíamos casi ajenos a la revolución industrial que se había producido en el centro de Europa y en Gran Bretaña, sobre todo. Y él importó incluso maquinaria agrícola que nosotros conservamos, las locomóviles de vapor que utilizó para labrar sus fincas, todavía las conservamos. Y la verdad que fue innovador. Sí. Nosotros nos gusta pensar que también lo somos, ¿no? Y que tenemos una mentalidad moderna, y creo que sí que la tenemos, porque el esfuerzo que tenemos que hacer para mantener la tradición es muy grande, porque rentabilizar procesos artesanales hoy en día requiere de esfuerzo y de imaginación. Y muchas veces mirar el pasado es algo de futuro también, ¿no? Para nosotros el pasado lo es todo, porque es nuestra historia y es la base de nuestro carácter. Y insisto en que tenemos la responsabilidad, además, creo, claro, de mantener esa tradición familiar. Pero puede haber algo más moderno que vendimiar hoy unas uvas para elaborar un vino que vamos a poner en el mercado dentro de 10 años. Tenemos que anticiparnos, tenemos que tener visión de futuro. Sí. Y luego tenemos que esforzarnos mucho en crear tendencia de consumo. Creo que La Rioja es una región antigua ya. Nuestra casa va a cumplir 140 años. Sí. Y hay bodegas que son más antiguas que nosotros en La Rioja. Tenemos ya mucha tradición, pero nos falta
el ánimo necesario para crear esas tendencias de consumo. A veces nos preocupamos más de hacer lo que nos piden que de esforzarnos en que se conozca nuestra esencia y se aprecie. Sí, sí. Y yo creo que tenemos que trabajar en ese sentido, ¿no? Y olvidarnos un poco de las tendencias. Sí, pero crearlas nosotros. Pero creo que han hecho eso, ¿no? Hombre, pues me alegro. No hay muchos Tondonia por ahí. No. Bueno, nosotros creemos en ello y de hecho siempre nos hemos mantenido fieles a nuestro estilo. Cueste lo que cueste. Sí, y en algunos casos nos ha costado muchísimo. Sí. Ahora, por ejemplo, con los blancos evidentemente estamos viviendo un momento dulce, pero sabemos muy bien, lo hemos vivido y además lo tenemos muy bien documentado porque tenemos un buen archivo, que en esta casa no se tira nada. Y tenemos un buen archivo y sabemos perfectamente los momentos que han atravesado, tanto buenos como malos, las 3 generaciones anteriores a la nuestra. Y de eso estamos obligados no solo a aprender, sino a conservar también. Y en ese sentido creo que sí, que podemos estar orgullosos y sobre todo puede estarlo nuestro padre, nuestro abuelito y nuestro bisabuelo de haberse esforzado mucho en momentos difíciles en los que podías decir me olvido de estos vinos blancos que me dan mucho trabajo, mucha guerra y que encima me cuesta mucho venderlos. Voy a hacer lo que el mercado me pide. Y ellos se mantuvieron fieles a ello y hoy en día pues resulta que sí, que el Gravonia o el Viña Tondonia Blanco son una referencia. Claro. Y creo que el Viña Tondonia Tinto también, porque no hay muchos vinos en el mundo y muchas reservas que hoy en día se comercialicen eso con un mínimo de 10 años, con muchísimo trabajo detrás. Y además no es decir nosotros no nos interesa, no estamos buscando batir ningún récord y que se nos conozca por hacer los vinos más viejos, no. Nosotros lo que hacemos es criar nuestros vinos el tiempo que entendemos que merecen para que se afinen, para que se dulcifiquen, para que adquieran elegancia y para que podamos disfrutar de un paladar complejo pero fresco, alegre y el reflejo del carácter de los vinos clásicos de Rioja de toda la vida. Y creo que estamos obligados a hacerlo, ¿eh? Lo hacemos con gusto, además también, insisto, nos han dejado las generaciones anteriores nos han dejado una situación muy buena, pero también lo mejor que nos han transmitido ha sido la responsabilidad y el carácter de creer en lo que hacemos. Y porque además es que si tú no estás convencido y no estás orgulloso de tu producto, pues te será muy difícil defenderlo. Sí. Para nosotros eso no nos resulta complicado. Pasaremos por momentos, en algún momento. Ahora está muy no sé si de moda, pero sí que los vinos clásicos tienen un reconocimiento amplio. Claro. Pero sabemos que llegará un momento en que dejen de tenerlo. Y volverán otras modas u otras tendencias. Pues estamos preparados para eso. De visitantes, cazadores de comerciales.